En este vídeo vamos a dar una serie de herramientas para poder representar funciones a partir de operaciones con otras funciones o a partir de otras funciones conocidas. Vamos a empezar con dos funciones opuestas. Dos funciones opuestas, f de x y menos f de x, son simétricas respecto al eje x. Por ejemplo, vamos a representar ahí f de x igual a x al cuadrado y esta sería g de x, que sería justamente menos x al cuadrado, ¿no? Esto sería f de x igual a x elevado al cuadrado y esta de aquí de abajo, g de x igual a menos x al cuadrado. Como vemos, son dos funciones simétricas respecto al eje x. Este es el eje x, ¿verdad? El eje de abscisa. Vemos que son simétricas respecto de este eje. Ahí tenemos el eje x y podemos comprobar la simetría de f de x y de g de x, que no es otra cosa que menos f de x, la función opuesta. Bien, vamos a ver ahora funciones simétricas respecto al otro eje, al eje y. Dos funciones simétricas respecto al eje y, lo que cambia es el signo, pero de la x del argumento. Por ejemplo, tengo aquí una función f de x, ¿de acuerdo? Y simétrica respecto al eje y, al eje vertical, al eje de ordenadas, tendríamos esta función. Esta es f de menos x, ¿de acuerdo? Y son simétricas las dos respecto al eje y. Bien, vamos ahora a ver las funciones trasladadas respecto al eje y. Serían f de x y f de x más k. La función f de x más k traslada k unidades hacia arriba en el eje y a la función f de x. Si nosotros tenemos esta función f de x, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es x al cubo. Pues si yo a x al cubo le sumo 1, se traslada k unidades hacia arriba. Si lo que hago es, en vez de sumarle un número, es restarle un número, lo que se hace es trasladar hacia abajo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo le resto 1, sería f de x menos 1, se trasladaría una unidad hacia abajo, ¿no? Como vemos en esta función verde. Aquí tenemos la función original. Si se suma una unidad, se traslada hacia arriba. Si se resta una unidad, se traslada hacia abajo. Bien, pues vamos a ver ahora qué pasa si lo que cambia o donde se suma la k es en el argumento, en la x argumento. Pues entonces la traslación es respecto al eje x. Por ejemplo, la función f de x menos k traslada k unidades hacia la derecha. Ojo, si la k es negativa, traslada k unidades hacia la derecha a la función f de x, lógicamente en el eje x. Por ejemplo, si tenemos esta función, vuelve a ser la misma de antes, igual a x al cubo. Si yo le pongo esta función, sería f de x menos 1, es decir, y sería x menos 1 al cubo, quedaría trasladada una unidad hacia la derecha. ¿De acuerdo? Hacia la derecha. Sin embargo, si yo lo que hago es sumarle una unidad, f de x más k, se traslada una unidad hacia la izquierda. Lo tenemos aquí en verde. F de x más 1. ¿De acuerdo? Esta sería otra función que sería f de x más 1, todo eso al cubo. Vemos cómo se ha trasladado respecto de la que está en rojo una unidad hacia la izquierda. Vamos a ver ahora qué pasa cuando la traslación no es respecto al eje x o respecto al eje y, sino respecto a los dos ejes. Eso significa que se traslada una cantidad en
el eje X, A positiva, y una cantidad B positiva, en este caso, frente al eje Y, suponiendo que A y B son números positivos. ¿De acuerdo? Entonces, la función f de x menos a más b representa lo que se denomina un vector de traslación a b respecto a la función originaria f de x. El vector de traslación simplemente significa que a cada punto de f de x, pues la x se ve sumada en a unidades y la y se ve sumada en b unidades. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos y igual a x al cuadrado. Y si yo quiero hallar la función f de x menos 1 más 5, esa función sería la que yo quiero hacer f de x menos 1, pues significa que el argumento le resto 1, ¿no? X menos 1 elevado al cuadrado más 5 es mi nueva función. Luego el vector de traslación es el 1, 5. Me voy aquí, este es el 1 y este es el 5. ¿De acuerdo? Luego el punto 0, 0 quedaría aquí, en el punto 1, 5. Sería como trasladar este punto aquí. Y la función quedaría de la siguiente forma. Ahí. ¿De acuerdo? Esa sería la función trasladada, un vector de traslación 1, 5. ¿De acuerdo? Lo hemos puesto en el punto 0, pero cualquier punto se traslada una unidad hacia la derecha y 5 unidades hacia arriba, puesto que el vector de traslación es 1, 5. Bien, vamos ahora a ver las funciones dilatadas o contraídas verticalmente. Para que una función se dilate o se contraiga verticalmente, le tenemos que multiplicar por un número k. Si k es un número mayor que 1, la función se dilata verticalmente. Pero si k es menor que 1, lo que hace es, está entre 0 y 1, mejor dicho, porque si fuera negativo sería una función opuesta, ya lo vimos al principio. Pues si k estuviera entre 0 y 1, pues lo que haría sería contraerse verticalmente. Vamos a ver, por ejemplo, la función k multiplicado por f de x representa una dilatación vertical respecto a la función f de x si k es mayor que 1, como dijimos, ¿verdad? Ahí tenemos la función seno de x. Pues si yo multiplico esta función por un número mayor que 1, 2, 3, el que sea, pues la función se dilata verticalmente. Es decir, cambia la y, pero no cambia la x. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a multiplicarla por 2. Tenemos aquí 2 seno de x. 2 es un número mayor que 1. Y vemos que la función, los valores de x, los puntos de corte, por ejemplo, no cambian, ¿verdad? Pero los valores de y sí que cambian y se multiplican por 2, ¿verdad? El recorrido de 2 seno de x sería de menos 2 a 2. La del seno de x sin multiplicar, de menos 1 a 1. Vemos entonces que si k es mayor que 1, se sufre la función una dilatación vertical. Sin embargo, si k está entre 0 y 1, lo que pasaría sería una contracción vertical. ¿De acuerdo? Ahí tenemos f de x igual a un medio de seno de x. Un medio es un número entre 0 y 1, luego la función se ha contraído. Ahora es desde menos un medio hasta más un medio el recorrido. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando las funciones se dilatan o se contraen horizontalmente. Hablaríamos de f de x y de f de k por x. Aquí ocurre que f de k por x, multiplicamos por k la x del argumento, representa una dilatación horizontal respecto a la función f de x si k está entre 0 y 1. Por ejemplo, ahí tenemos el seno de x, pues si yo multiplico la x ahora por un número entre 0 y 1, por ejemplo, por un medio, ¿qué pasa a la función? Los valores de y son los mismos, el recorrido sigue siendo de menos 1 a 1, pero los valores de x cambian, concretamente se dilatan, se ensancha la función horizontalmente. ¿De acuerdo? Fíjense que el periodo de la función esta es 2pi, pero el de esta ya es
ya sería mayor, ¿no? Sería un periodo de 4pi, ¿verdad? Bien, vamos a ver ahora qué pasaría con una contracción horizontal. Pues para una contracción horizontal, k debería de ser mayor que 1. ¿De acuerdo? Por ejemplo, multiplicar la x por 2. Ahí la tenemos en verde. Tenemos que ahora lo que ha habido es una contracción horizontal, ¿verdad? Ahora el periodo ha pasado de ser 2pi a ser pi, ¿de acuerdo? Se repite cada pi unidades. Muy bien, vamos a verlo todo junto, queda un poco lioso. Bueno, ahí tenemos y vemos que la función original es el seno, que está en rojo. Cuando yo multiplico por un número, la x por un número entre 0 y 1, se produce una dilatación horizontal, lo tenemos en azul, y cuando multiplico la x por un número mayor que 1, se produce una contracción horizontal, y la tenemos en verde. Bien, ahora vamos a ver un pequeño vídeo para ver las traslaciones y las dilataciones y contracciones concretamente en la función seno de x. Lo vamos a ver bastante bien usando el programa GeoGebra. Bien, vamos a ver ahora con GeoGebra esto. Tenemos esta función nuestra, tenemos nuestra función f de x, que es igual a por seno de bx más c por pi más d. Y aquí tenemos unos deslizadores que nos van a hacer variar los valores de a, b, c y d. Si a vale 1 y b vale 1 y c y d valen 0, pues tengo la función 1 por seno de x, o sea, seno de x. Esta es la función seno de x. Vamos a ir variando a. Si le damos a valores mayores que 1, lo que va a ocurrir es que va a haber una dilatación vertical, donde va a variar la y, pero no va a variar la x. Vamos a ir dándole valores a a. Vamos a usar el deslizador y le vamos a dar valores mayores que 1. Por ejemplo, vamos a ver, si usamos el deslizador, veremos que los valores de y van a cambiar, pero los de x no. Los puntos de corte, por ejemplo, van a ser los mismos. Vemos que a medida que aumentamos a, vamos a llegarlo a 2. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Más o menos, a ver, ahí. Pues lo que va a ocurrir es que el recorrido pues pasa de menos 2 a 2. Es decir, se ha multiplicado por 2. Ha habido una dilatación vertical. ¿De acuerdo? Si aumentamos hasta 3, pues el recorrido va ahora de menos 3 a 3. Ha habido una dilatación vertical, pero los puntos de corte siguen siendo los mismos. Menos 2pi, menos pi, 0, pi, no cambia. Bien, vamos a ver ahora qué pasa si yo a le doy valores entre 0 y 1. Vamos a volver a la 1 aproximadamente, ahí. Y ahora le voy a dar valores entre 0 y 1. Como vemos, lo que se va produciendo es una contracción vertical. La gráfica se va achatando, ¿verdad? Los valores de x, los puntos de corte, siguen siendo los mismos del seno, pi, 2pi, 3pi, pero el recorrido ha cambiado. Ahora es de menos 0,5 a 0,5, ¿verdad? Si yo le doy cada vez menores, pues de 0,2, veis que cada vez más bajita, ¿verdad? Y si voy aumentando los valores de a, pues aumenta, hay una dilatación vertical. ¿De acuerdo? Dilatación vertical, y a valores menores, pues contracción. ¿De acuerdo? Ahí. Vamos a dejar a en 1 y vamos ahora a jugar con los valores de b, que son, b es esto. Si b está entre 0 y 1, tenemos una dilatación horizontal. Un número entre 0 y 1, por ejemplo, pues 0,3, 0,4, 0,5, que es un medio. ¿De acuerdo? Hay una dilatación horizontal. ¿Veis? ¿Ves cómo se dilata horizontalmente la función? ¿Veis que ahora no varía la y,
el recorrido sigue siendo de menos 1 a 1, pero la x sí que varía. Vamos a ver si... Nos vamos nuevamente a 1 y ahora vamos a ver para b mayores que 1, lo que ocurre es que hay una contracción horizontal. Solo varía la x, la y no, sigue siendo menos 1, 1 el recorrido, pero la función se contrae. Vamos a ir variando b, aumentando b, veis cómo la función se contrae. ¿De acuerdo? Sin embargo, si b disminuye, la función se dilata horizontalmente. Bien, volvemos a fijar b como 1 y ahora vamos a variar c. C implica traslación horizontal. Si c es positivo, mayor que 0, se dilata hacia la izquierda, y si c es menor que 0, hacia la derecha. Vamos a darle valores a c, por ejemplo, valores a c mayores que 0, veis cómo se dilata hacia la derecha, se traslada, perdón, hacia la derecha. Veis que la y no varía, la x sí. Sin embargo, si a c le voy dando valores negativos, se traslada hacia la derecha. Si c es valores negativos, hacia la derecha; si c es positiva, hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Y ahora d, una traslación vertical. Si d es mayor que 0, se traslada hacia arriba, y si d es menor que 0, hacia abajo, pero la x no varía. Vamos a darle valores a d. Veis que a mayores valores la d se traslada hacia arriba, y cuando d es negativa se traslada hacia abajo. Vamos a verlo. Cuando d es negativa se traslada hacia abajo. Bueno, pues espero que esto haya quedado bastante más claro, pues con esta aplicación, con este programa de GeoGebra, en el caso de esta función. Gracias por vuestra atención y hasta un próximo vídeo.